¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó un proyecto de ley sobre el cabotaje marítimo, una iniciativa que debe continuar su trámite en el Senado, pero que ha generado bastante controversia. De hecho, hay sectores del gremio de los marinos mercantes que no están de acuerdo con este proyecto de ley y han iniciado incluso varias movilizaciones. Vamos a conversar acerca de este tema con los diputados Carlos Bianchi y Fernando Borges. Todo después de revisar la siguiente nota. Disponer la apertura del cabotaje marítimo con el propósito de crear condiciones para optimizar la cadena logística y el transporte multimodal es el objetivo central del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara. El cabotaje es el transporte de personas, mercancías o equipajes entre diversos lugares del territorio de un país, sin salir de sus fronteras. La idea del texto es generar mejoras de competitividad en la industria, así como erradicar movimientos de carga ineficientes que se desarrollan en las costas y puertos del país. La propuesta impulsada por el Ejecutivo modifica las leyes del fomento a la marina mercante y de navegación. Señala que el cabotaje quedará reservado principalmente a las naves chilenas, con las excepciones que señala esta norma. La controversia está dada por el rechazo a la gradualidad que inicialmente contemplaba la norma para permitir la apertura del mercado naviero según zona geográfica. Dicho punto hoy da pie incluso al registro de movilizaciones en diversos puertos del sur del país. Y teníamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de este proyecto. Vamos a conversar acerca de esta normativa con el diputado Carlos Bianchi, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. No, yo agradezco mucho la invitación de Puntos de Vista desde la Cámara para explicarle a todo el país algo que puede tener consecuencias bastante complejas y que tienen que ver principalmente con la seguridad nacional. El debate de la ley de cabotaje, que llevaba muchos años efectivamente, bueno, tuvo profundos cambios, pero ustedes conocen el detalle de la discusión y toda la disposición para responder frente a eso. Sí, respecto justamente de esas modificaciones, diputado, porque como usted bien dice, llevaba bastante tiempo este proyecto en tramitación y desde el punto de vista de los lineamientos generales aparecía como una normativa que eventualmente, en su inicio, o de acuerdo a su idea matriz, iba a generar bastante apoyo, bastante consenso. Pero no se vio eso en el debate, no se vio eso en la votación, e incluso ahora que el tema ya se despachó hacia el Senado, hay bastantes sectores que están involucrados con el tema. Hablo de marinos mercantes y otras áreas que no están de acuerdo con lo que se despachó desde la Cámara. Hay mucha controversia todavía. ¿Qué pasó? Complejo. ¿Qué pasó que no se logró ese consenso que en un principio, sí, no digo era fácil, pero se pensaba más expedito? Mira, es muy complejo y tú haces un buen resumen de lo que fue parte de la discusión, pero déjame ampliarlo en la siguiente perspectiva. Alguien podría decir, ¿qué me importa a mí o qué tengo que ver yo con el cabotaje, con el tránsito de los barcos por todo nuestro país? Mucho, porque todos recibimos los insumos de fuera del mundo, todos nos llegan, en el caso de las regiones como Magallanes, todo nos llega vía marítima, por barco, todo lo que tiene que ver con el turismo, todo lo que tiene que ver con el cabotaje es esa carretera marítima que circula en paralelo a la carretera donde transitan los camiones, aquí transitan los barcos. Por lo tanto, tiene una importancia y una vinculación con la economía del país y, por ende, con todas las personas. Dicho eso, es un área donde trabajan muchas mujeres y hombres que se han especializado en esta actividad de estiva, de cestiva, de cargas, de pasajeros, de turismo, etcétera, de container y todo esto, ¿no? Y toda esa industria hoy día podría verse afectada porque lo que hace este proyecto es abrir a todas las banderas para abrir una competencia que no solo esté enfocada en la Marina Nacional, sino que de barcos extranjeros. Hasta ahí uno puede decir, mire, esa competencia puede bajar costos, pero genera inestabilidad porque si viene acá un barco, no sé, de Indonesia, las leyes legales son muy distintas a las que tenemos en nuestro país y ahí hay un tremendo maltrato con sus trabajadores, abusos laborales. Por lo tanto, es un tema que preocupa. Pero a mí lo que más me preocupó es que esto se abra a todo el país, el cabotaje, y por eso es que
La única solución que había razonable, seria, responsable, era hacer un transitorio. O sea, una indicación para que en un tiempo, en una línea de tiempo de 3 años, viéramos cuál es la experiencia del norte. Y por eso es que dividimos del 41 al norte, del 41 al sur. Dijimos, mire, tienen que haber 2 cabotajes. Veamos la experiencia, que es muy distinta en el norte al sur, cómo aplica eso para ver si luego puede ser aplicada en el sur. Claro, porque Chile es un país muy extenso, muy largo desde el punto de vista de sus costas, Sí, y por sí. lo tanto la realidad del norte es diferente a la del sur del territorio nacional. También en cuanto a movimientos de carga, Es que movimientos de todo el personas. movimiento de carga y todo es muy distinto el norte Claro. al sur, ¿no? Ahora, en el sur, del 41 al sur, de Puerto Montt hacia la región que yo represento, Magallanes y Antártica, hay una condición que tiene que ver con la seguridad nacional. Y por eso es que esto es tan grave, por eso es que esto es tan serio. Mire, más allá de lo que ha ocurrido hoy día, por ejemplo, con un vecino país que acaba de elegir un presidente de la República, nosotros no sabemos cuáles van a ser las líneas que va a tener ese nuevo gobierno con respecto a los temas de convivencia con un país vecino como somos nosotros. Se desconoce. Hemos tenido situaciones de conflicto en el norte y en el sur, históricamente. Ahora, la idea es que obviamente tengamos resguardo. Y lo primero que yo le pregunté a la Marina es si ustedes daban garantía de que estaba la factibilidad de poder tener un control desde la Marina de todo el movimiento marítimo. Y dijeron, mire, sí, ¿se resguarda la seguridad nacional? Sí, pero ese sí era y está condicionado a tener más barcos, que no los hay, más personal, que no los hay. Entonces dijimos, ¿por qué no aplica esto después, en 3 años más? Bueno, había un acuerdo, pero hubo un colega, un diputado, que lo que hizo fue copiar la indicación que yo redacté, amplió a más años y luego esto se cae, porque además el gobierno lo que quería es que se cayera, a pesar que había cogido la indicación nuestra y de hecho la patrocinó, estaba dispuesto a patrocinarla, se cayó y por lo tanto, ¿qué salió de la Cámara? Y esto es importante. Lo que salió de la Cámara era lo que no debía haber salido, vale decir que hoy día el cabotaje es para todo Chile. Lamento profundamente que esto sea así, porque nuestros resguardos estaban para proteger todo el 41 al sur por materia de seguridad nacional, por materia de un cabotaje que es tremendamente distinto al norte y se requería de la primera experiencia. ¿Cómo se soluciona esto? Llevándolo ahora al Senado. Ayer en la comisión pedí que la comisión eleve una solicitud al Senado para que se nos escuche y podamos ahí reponer, o los senadores puedan, nosotros ya no podemos legalmente, los senadores puedan reponer este transitorio, esta indicación, el gobierno acogerla y hacer que se divida el norte y el sur para ver las experiencias de un cabotaje que no puede ser hoy día para todo el país, porque eso sí va a generar una situación laboral compleja. Esta indicación entonces que se cae en sala, o estas modificaciones, mejor dicho, en la norma, podríamos llevarla a un símil, por ejemplo, se me imagina, de las salvaguardias que se colocan a veces en materia de agricultura, por ejemplo. Absolutamente es Porque aplicable a estamos hablando eso. Claro. de una especie de protección de una zona, claro, en el intertanto de que se logren mejores condiciones para. Es eso, en parte. Tiene además que ver con la seguridad nacional, que es un tema gigante, enorme. ¿Cómo no se entiende, Dios mío? Que aquí hay un tema de seguridad. Hay un tema antártico, un continente que hoy día tiene 26 o 28 países reclamantes del mundo, el territorio más prístino del mundo, que tiene los ojos puestos del mundo, donde Chile hace ciencia, investigación, turismo, etc. Entonces son cosas que no tienen nada que ver con el cabotaje que pidieron desde el norte. Este proyecto viene de la era de Piñera, luego también lo siguió este gobierno, y es el gobierno el que le puso las urgencias. O sea, aquí no es una cosa que de un gobierno de otro gobierno, no. Aquí hay una presión para que el cabotaje se abra a todo Chile y no puede abrirse. No es razonable, no es conveniente, no es prudente, no es serio abrirlo para todo el país. Y yo quiero aquí ver al ministro Muñoz, del que tengo el mayor respeto, al ministro Grau, a quienes le tengo respeto en su accionar profesional,
ustedes van a tener una responsabilidad enorme si es que insisten en que no haya un transitorio y aplique por igual en todo el país el cabotaje, porque esto va a generar conflictos sociales graves. Usted habla de una presión. ¿Esa presión viene de dónde? ¿Es una presión política? ¿Es una presión económica? No, estas presiones existen. O sea, estas presiones existen y por lo tanto, me imagino yo, los millones de dólares que tienen que haber presionando para que este cabotaje se abra a otras banderas del mundo, porque efectivamente Chile es un tránsito relevante, importante, y por lo tanto en esa condición, Chile es un atractivo económico muy, muy significativo, y claro, hoy día también está esto focalizado en pocos actores económicos. O sea, tampoco digamos que hoy día los que están son santos de ninguna devoción, están teniendo un negocio millonario, pero lo que nosotros queremos garantizar, y esto es importante, mire, sea quien sea el empleador, tiene que haber resguardos laborales sí o sí, tienen que haber mejoras laborales sí o sí, mejores condiciones laborales sí o sí, no puede haber abusos ni nada, pero eso tiene que regularse de mejor manera y tiene que haber una garantía de la seguridad nacional que hoy día, tal cual está, yo no la veo. O sea, para ir cerrando, porque ya nos pilló el tiempo, la idea entonces es, o sea, no es negarse a un proyecto de estas características, no es encerrarse casi como una isla, sino que establecer las herramientas, pero de una forma que esté bien hecho y que tenga los resguardos para el territorio nacional, dependiendo de la zona también. Lo que tú acabas de decir es así de simple. No es negarse, pero hagamos las cosas bien. Partamos con un territorio del 41 al norte, veamos cómo aplica, porque es un cabotaje distinto. Si esa experiencia es positiva, bien, abrámosla entonces del 41 al sur, repliquemos las buenas acciones. Pongamos otro ejemplo, los SLEP, los servicios locales de educación, un desastre, e insisten en abrirlo para todo Chile. Mejoremos lo que tenemos, hagámoslo bien y luego vayamos con gradualidad. Esto es exactamente lo mismo. Perfecto, diputado Carlos Bianchi, le agradecemos haber conversado con nosotros aquí en Puntos de Vista. Gusto saludarlo. Nosotros seguimos en este tema en algunos instantes más. Bueno, y nosotros seguimos analizando este tema. Ahora es momento de conversar con el diputado Fernando Borges, que nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, conversar especialmente de esta ley que nos tiene tan complicado, la ley de cabotaje. La gente de la Marina Mercante está en alerta y es por eso que tenemos que también explicarle a la comunidad cómo se tramitó un poco la ley de hace 8 meses atrás que llevamos con esta tramitación, así que estamos con cosas que tenemos que también aclarar en esas reuniones. Claro, para allá iba porque en su minuto, y esto lo conversábamos hace un rato también con el diputado Bianchi, cuando esta ley partió, porque esta iniciativa viene desde hace 2022. Exactamente, pero la idea también viene incluso desde el gobierno anterior. Cuando esto partió, había relativo consenso respecto a que había que avanzar en ciertas materias y parecía que el trámite iba a ser más sencillo, más expedito. Pero usted bien lo dice, estos últimos 8 meses han sido bastante complejos en materia de trámite legislativo. Complejos no solamente porque el espíritu de la ley como se inició, lo votó la Cámara de Diputados de la administración anterior. Entonces vemos cómo se votó en general, pero cuando empezamos a ver la ley, el ministro Grau de una u otra forma cambió el objetivo de la ley de cómo lo había tramitado el ejecutivo del expresidente Piñera, y hoy día estamos sacando una ley de cabotaje totalmente distinta a la que ingresó y que votaron en general el 2022. Entonces esa es la preocupación. Nosotros teníamos bien claro que podíamos tener una ley que pudiera hablar de la competitividad y que podíamos, ¿no es cierto?, fiscalizar de mejor manera, especialmente a nuestras costas, pero hoy día nos encontramos con una ley que, primero, tiene mucha complicación desde el punto de vista de la soberanía nacional. Nosotros creemos que no tenemos las herramientas, especialmente con la Armada, con Directemar, donde exista una fiscalización constante para la soberanía del país, pero también para el ingreso del narcotráfico, porque muchos de los temas están relacionados con ingreso de droga en las costas. Yo tengo ya ingreso de droga en las costas del archipiélago de Chiloé, en la región de los lagos, y eso también me llama a la reflexión, porque puede ser que esta sea un canal o un puente para que esto
se masifique y después tengamos cosas que no las podemos controlar. Claro, en ese sentido, en el punto específico de lo que significa el narcotráfico o la comisión de delitos, claro, da la impresión de que no es suficiente, por ejemplo, con el monitoreo satelital que puede desarrollar la Armada, si es que obviamente no tiene la cantidad de buques o de navíos para hacer esa fiscalización in situ. Yo, en lo particular, cuando hablé con el director nacional de la Armada, una de las cosas que teníamos que mejorar era la cantidad de funcionarios de policía marítima que tenía que haber aquí en nuestro país. Tenían una cantidad de cerca de 600 cupos que se tenían que llenar para poder tener una fiscalización más eficiente. Lo otro, específicamente con los escáneres. Tenemos un escáner que trabaja a medias en el puerto de San Antonio. Entonces, todo lo que sea container que van a entrar con este tema de los buques que vienen de otros países, vamos a tener una complicación en el punto de vista de la logística. Así que para nosotros ese es un punto primordial, pero para la latitud 41 al sur, que son la región de los lagos, la región de Aysén y la región de Magallanes, lo que nosotros pretendíamos es que quedara en la ley, ¿no es cierto?, en la promulgación de la ley, digamos una salvedad en que se pudiera ver cómo funcionaba la ley en el norte y después de 3 años, como mínimo, nosotros queríamos que se incorpore la ley en el sur, específicamente región de los lagos, Aysén y Magallanes. Eso no ingresó en la indicación. Hoy esta ley ya está en el Senado, lo está viendo, ¿no es cierto?, el Senado, y eso es lo que nosotros también queremos ver, porque la situación allá es compleja, especialmente con la gente de mar que trabaja en la marina mercante en nuestro sur, ¿no es cierto?, ve en riesgo la situación laboral y piensa que esta competencia no es tan leal porque traemos gente, ¿no es cierto?, tripulación de otro país que es mucho más barata, que van a haber menos pagos de impuestos. Entonces, para un chileno se le encarece tener embarcaciones en nuestro país, y para un extranjero pareciera que se le dan todas las posibilidades. Esto es muy parecido a lo que en algún momento pasó con la salmonera, que se incorporó una cantidad de personas extranjeras que podían trabajar en la salmonera, y hoy día vemos que esos no porcentajes necesariamente tenían regularizados no sus tenían papeles, regularizados los papeles, no había la mano cumplimiento de obra leyes era más laborales, barata, porque no tenían pago de imposiciones, no había también un requerimiento de fiscalización de cómo las empresas ocupaban este 15% de personas extranjeras que trabajaban en este tipo de industria. Entonces no queremos que pase esto con nuestra gente de mar, especialmente en el sur, porque tenemos una situación que está controlada y que está eficiente. Entonces, con esta ley nosotros pensamos que más vamos a perjudicar que favorecer a la marina mercante en nuestro sur. Ahora, diputado, más allá de que se aprobó finalmente este proyecto, o se despachó, mejor dicho, al Senado, donde tiene que seguir su tramitación, la votación no fue, digamos, por bloque político, fue, digamos, bastante transversal, tanto los votos a favor como los votos en contra. Mire, a mí me han tocado ver algunos proyectos de ley, pero en esta oportunidad vi una tosudez del ministerio, especialmente del ministro Grau, y tengo que decirlo con todas sus letras, porque pareciera que después se tomó en forma personal este proyecto. Como habían voces disidentes y nosotros habitualmente trajimos a mucha gente de los sindicatos, de mujeres, de los armadores del sur, que exponían cada vez que exponían del transporte también terrestre, que también va a tener una condicionante cuando ingresen este tipo de competencia en el transporte de carga en el mar. Entonces, constantemente nosotros tuvimos 8 meses citando a gente, y pareciera que después se tomó en forma personal, que era algo así como: esta ley la va a sacar el gobierno a pesar de todo lo que diga la comunidad relacionada con la marina mercante. Y eso también se vivió en el día cuando estuvimos en sala. Yo no quiero hablar del voto de mis colegas diputados, pero sí quiero decir que el gobierno trabajó fuertemente para sacar esta ley en adelante. Nosotros esa restricción de los 3 años la habíamos logrado con una indicación que había incorporado el diputado Mulet, que es un diputado de gobierno, que había incorporado que después de 8 años, ¿no es cierto?, se incorporara esta ley en el 41 al sur,
Y eso no tuvo asidero también en la sala y hoy día la vemos con mucha preocupación que está esta ley en el Senado y lo que pretendemos es que ahí podamos revertir situaciones que no la pudimos hacer en la Cámara de Diputados. Sí, a su entender, y ya para ir cerrando, ¿hubo presiones que gatillaron en este resultado o en esta que usted califica tosudez del gobierno para seguir Yo creo que hubo presiones, no solamente, no quiero decir presiones a los diputados, porque eso no tengo ningún asidero ni tampoco lo voy a llevar a esa área, pero sí creo puntualmente que el ministro hablaba de que llegaba a acuerdo con la gente de la Marina Mercante a nivel nacional, con sindicatos, con gremios, pero después esos acuerdos se fueron bajando. Las mismas organizaciones empezaron a enviar cartas porque se dieron cuenta que esta ley no iba a favorecer a sus organizaciones y después al final del proceso pareciera que todo lo que hizo el ministro con las organizaciones, ¿no es cierto?, ni el 10% de las organizaciones que decían estar a favor de la ley le dijeron que ya no contaban con, digamos, el patrocinio de estas organizaciones para seguir con esta ley y al final de cuentas lo que vemos hoy día es podemos perder trabajo nacional de los chilenos, la seguridad nacional va a estar complicada desde el punto de vista de nuestra soberanía marítima y lo tercero, el ingreso de drogas por intermedio de containers extranjeros. ¿Y esas presiones, diputado, vendrían de dónde? Porque si al final los gremios deciden no perseverar y deciden que el proyecto como iba no era bueno y ellos se bajan y el gobierno insiste, ¿de dónde vienen las presiones hacia el gobierno? Bueno, el gobierno, vuelvo a insistir, pareciera que después el ministro tomó este tema personal, que tenía que sacar esta ley de una u otra forma porque era algo emblemático, lo más probable para su cartera. Como un cheque de cumplimiento. Sí, como un cheque de cumplimiento, porque es un ministro que en la primera ley que yo la veo que ha estado ahí en la sala y ha buscado los acuerdos necesarios y eso es lo que me llama la atención. Y con la gente de mar. Mire, yo trabajé, mi primer trabajo fue en una pesquera de marina mercante y sé las complicaciones que tienen especialmente la gente que trabaja con mareas constantemente de 15 a 20 días, que no ve a su familia, que está expuesto también al tema del clima, especialmente en el sur, y es por eso que nosotros queremos velar para que tengamos un buen funcionamiento. Yo pensé que esta ley iba a salir de mejor manera y íbamos a ser escuchados. Votamos todo en contra porque pensamos que en algún momento, cuando se inicie y la ley sea decreto, y se inicie esta ley, después este diputado no va a ser partícipe de que esto fue malo para la gente de nuestro país. Bueno, vamos a ver cómo sigue este proyecto, porque lo decíamos, está en el Senado y seguramente tendrá que haber también un tercer trámite. Yo sé que también van a haber movilizaciones, sí. Han habido movilizaciones en el sur del país, especialmente en el canal de Chacao, han habido también movilizaciones en Valparaíso. Esto puede también ser una bola de nieve que no sabemos dónde puede llegar a parar. Yo particularmente cuando hay una situación compleja en el sur, a mí en el archipiélago de Chiloé, que es parte de mi distrito, me cierran Chacao, me cierran Quellón y al final tenemos complicaciones con nuestra gente. Entonces, si nosotros lo estábamos haciendo bien del 41 al sur, ¿por qué hacen una ley que hoy día va a perjudicar especialmente en la vida laboral de nuestras mujeres y hombres de mar? Y vamos a estar muy atentos para ver cómo evoluciona eso. Diputado Ojalá Fernando Borges. Que sigamos en esta línea de también en mi rol fiscalizador. Si esta ley en algún momento se promulga, yo voy a ser uno de los que va a fiscalizar especialmente para que las condiciones laborales se mantengan con nuestros compatriotas chilenos. Diputado Borges, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Gracias, Guillermo. Un saludo para todos. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, siempre los revisamos aquí en Puntos de Vista. Sigue en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.